amigos? Qué gusto saludarle, como siempre, un verdadero placer, pues ya estamos aquí en Don Dinero. Hoy vamos a platicar de la inversión extranjera directa, una de las variables que preocupa en cuanto, pues esas variables que son tan importantes para generar atracción de divisas, pero también atraer inversiones que generan empleos, que generan beneficios sociales. Pues la inversión extranjera ha flaqueado, no le ha ido muy bien en los últimos tiempos. Ciertamente afectó el tema del COVID-19, pero también la circunstancia económica, la crisis, las políticas públicas han afectado mucho la captación de la inversión extranjera directa. No es la única variable que se ha visto afectada en lo que tiene que ver con esos flujos del exterior. Otra, bueno, ya lo hemos platicado aquí, es el turismo. Y otra, pues son los flujos de portafolio, que pues también no han estado muy bien recientemente. De hecho, ha habido una salida importante de recursos de portafolio de nuestro país. Y bueno, pues para platicar de estos temas y particularmente la inversión extranjera, en esta ocasión nos acompaña Gabriela Siller. Ella es la directora de análisis económico del Grupo Financiero Base. Y pues vamos a platicar acerca de la perspectiva que hay para la inversión extranjera directa este año y pues a futuro. Hay posibilidades de que haya una recuperación. Y bueno, como todas las semanas, nos acompaña Claudia Angélica Rodríguez. Platicaremos con ella acerca de la evolución que muestra la industria de la aviación, un rubro ciertamente muy afectado por la pandemia. Hay una mejora, pero una mejora pírrica, una mejora que no se ve de todo clara. Y bueno, ya platicaremos con ella. ¿Cuál es, digamos, el panorama de la aviación para este 2021? Bueno, ella tiene las respuestas. Si me permite, vamos a un corte y regreso ya con el contenido de todo el programa. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, y ya estamos con Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión, como le platicaba, pues el tema es el tema de la aviación. La IATA acaba de dar a conocer un documento muy interesante respecto a la evolución que muestra esta industria que pues ha sido una de las más afectadas por la pandemia. Va a tardarse en recuperarse, pero ¿cómo está caminando? ¿Cómo está evolucionando en lo que va del año? ¿Qué perspectivas se ven? Bueno, ya está Claudia Angélica Rodríguez. Claudia, como siempre, un verdadero placer el tenerte con nosotros. Adelante. Pues, ¿qué tal, Alberto? Amigos Don Dinero, igualmente un placer estar otra vez aquí con ustedes en Don Dinero. Y bueno, como bien dices, Alberto, después de que la pandemia del COVID-19 el año pasado literalmente puso las aerolíneas en soporte vital, ¿no? E incluso muchos de los gobiernos optaron por inyectar flujos directamente para que pudieran sobrevivir las aerolíneas. La perspectiva para este 2021 es ligeramente mejor, pero la verdad es que nada que celebrar. La IATA acaba de elevar incluso la perspectiva que tenía con respecto a las pérdidas que se podrían presentar en este 2021 para las aerolíneas a $95,000 millones. Imagínense la cifra de la que estamos hablando. En el reciente reporte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, se señala que en el segundo semestre del año las pérdidas netas de las aerolíneas disminuyeron con respecto al primer trimestre de este 2021, particularmente en el área de Norteamérica. Ahora bien, ¿por qué hace el comparativo con respecto al al primer trimestre de este 2021 y no contra el segundo trimestre del año pasado? Bueno, pues porque las pérdidas del año pasado era cuando la pandemia estaba por todo lo alto al rojo vivo, y obviamente fue cuando se registraron las pérdidas históricas para todas las aerolíneas en el orbe. Y es que con respecto a las pérdidas que son menores, las pérdidas del primer trimestre de este 2021 en el orbe para las aerolíneas suman $5,228 millones. Pero para el segundo trimestre ya se pasó a una ganancia de $96 millones en nada más en el área de Norteamérica. Obviamente, ahora bien, en el orbe, ¿qué pasó? Las pérdidas para todas las aerolíneas de enero a marzo fueron $14,389 millones y bajaron a solamente, por decirlo de alguna manera, a $6,913 millones. La IATA destaca que esto tiene que ver con el progreso de vacunación que se tiene en las diferentes regiones en el orbe. Así es de que se puede inferir que en el área de Norteamérica y Latinoamérica, que fueron las que mejor comportamiento tuvieron en el segundo trimestre del año,
tiene mucho que ver la recuperación de Estados Unidos, la potencia en el orbe, y que obviamente tiene uno de los niveles de vacunación más altos del mundo. América Latina pasó de tener en el primer trimestre de este año pérdidas por 2.091 millones de dólares y bajaron a 702 millones de dólares. O sea que todavía la situación es bastante urgente porque todavía su flujo pues no se ha recuperado. Ahora bien, después de las buenas noticias, por llamarlo de alguna manera, del segundo trimestre, bueno, pues ahora la IATA destaca que las nuevas restricciones que se han impuesto por las variantes del COVID, en especial el Delta, están generando otra vez malas perspectivas para el tercer trimestre del año. A ello hay que sumar que normalmente no es un muy buen trimestre porque no se pueden considerar las reservaciones que se realizaron para el verano. Baja normalmente el flujo para la aviación, pero ahora con las nuevas restricciones, bueno, pues entonces las perspectivas se comienzan a empeorar otra vez para las aerolíneas en lo que tiene que ver con este tercer trimestre del año. ¿Qué ayudó también en el segundo trimestre? Que bajaron los precios del combustible para las aerolíneas. Podría también favorecer para este tercer trimestre porque las perspectivas de demanda por parte de los organismos internacionales, tanto, por ejemplo, de la OPEP, pues es que disminuyeron debido otra vez a que se espera un freno económico debido a la tercera ola del COVID-19. ¿Qué favoreció también para las aerolíneas? Bueno, los costos laborales que se han disminuido. Ahora, estos son los que tienen el freno más importante porque estos ya se ajustaron en un 27%, pero no pueden crecer en una medida mayor. Pero las ganancias por pasajero aún se mantienen, fíjense, escuchen la cifra, 60% por debajo del nivel precrisis. Ahí el comparativo la IATA lo está haciendo contra el segundo trimestre del 2019, antes de que se presentara la pandemia. Así es de que la perspectiva para las aerolíneas ha mejorado. Sabemos que los viajes han aumentado, pero todavía hay mucho que enfrentar en el camino, de ahí que todavía pues algunas estén utilizando, por supuesto, los recursos que les hicieron llegar sus diferentes gobiernos y algunas pues solamente enfrentando el camino solas, porque por ejemplo aquí en México pues no recibieron alivio alguno, Alberto. Sí, bueno, pues lo sabíamos que la recuperación para la industria de la aviación iba a ser lenta y bueno, pues habrá que tener paciencia, esta es una de las industrias más afectadas. Pues muchas gracias, como siempre, Claudia, gracias por tu comentario. Buenas noches. Por el contrario, y aquí estaremos viéndonos la próxima semana. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Si me permiten, voy un corte y regreso con la entrevista. Don Dinero, continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Don Dinero, regresamos. Bueno, ya estamos con Gabriela Siller, ella es la directora de análisis económico del Grupo Financiero Base. Y pues Gaby, muchas gracias por la oportunidad de platicar con nosotros en esta ocasión. Gaby, bueno, comentábamos, la verdad es que pues hay algunas partidas de la balanza de pagos, estas que generan ingresos para nuestro país que no han estado en la mejor circunstancia en los últimos meses, desde el 2019, 2020, 2021. Me refiero, bueno, pues al turismo muy afectado por la pandemia, me refiero a los flujos de portafolio que se han visto afectados recientemente y pues me refiero también a la inversión extranjera directa que es tan importante. Gaby, ¿cómo ves el panorama de estos flujos en términos generales? ¿Y cuál es el impacto que podría tener para nuestra economía, Gaby? Alberto, muchas gracias por tenerme en tu programa. Es un gusto enorme poderte saludar y platicar contigo.
Y bueno, como bien menciona, recientemente el Banco de México publicó la balanza de pagos al segundo trimestre. Balance de pagos es el registro contable que tiene una economía con todo lo que hace con el exterior. Y entonces ahí en la partida de la cuenta financiera aparece la inversión extranjera directa, es decir, lo que las empresas del exterior invierten en México respecto a maquinaria, equipo, reinversión de utilidades. Y la inversión extranjera directa, si la comparamos con el primer trimestre, cayó 52%. Y bueno, pues alguien podría decir que es muy estacional y que a veces puede bajar y en el siguiente trimestre puede volver a subir. Sin embargo, la inversión extranjera directa ha sufrido en México, podríamos decir, no solamente en un trimestre, sino ya es durante años. Primero con las amenazas del presidente Trump de que no iba a renegociar el Telecán, ahora Temec, y después por la pandemia y finalmente pues también hemos visto una mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana, toda vez que, bueno, tú sabes que las políticas económicas, algunas han causado un tanto de miedo por el cambio en las reglas del juego y demás, y entonces, bueno, pues hemos visto empresas que salen del país o que no han reinvertido sus utilidades. ¿Cuáles son las implicaciones para México? Pues resulta que esta inversión extranjera directa genera empleo, genera también riqueza para la economía mexicana y entonces en la medida que cada vez se tiene una menor inversión extranjera directa, pues son menos empleos los que se crean y además pues con esto la expectativa también de menor reinversión de utilidades, menor crecimiento económico para nuestra economía. Gaby, para ponerlo en perspectiva, digamos, ¿en qué niveles estaba la inversión extranjera? Yo recuerdo en el sexenio pasado, el nivel de la inversión extranjera anual llegó a elevarse bastante y México fue considerado a los países pues atractivos, incluso en el ranking global hubo un aumento importante de la posición de México. ¿Hoy en qué niveles estamos? Fíjate que de la inversión extranjera directa, México tiene mucho potencial, inclusive porque no depende nada más del estado de la economía que la recibe, en este caso de la economía mexicana, sino del estado de la economía que la emite, particularmente Estados Unidos. Y entonces, con el comercio internacional que se tiene con Estados Unidos, a donde va el 80% de las exportaciones mexicanas, por la inversión extranjera directa, tendría todo para seguir creciendo, más aún que este año, pues la economía de Estados Unidos se estima que pudiera crecer alrededor del 6.5%. Y la inversión extranjera directa pues llegó a rondar alrededor de los 30,000 millones de dólares y sí, como bien mencionas, pues todo parecía indicar que podía seguir creciendo y creciendo, pero fíjate que el primer golpe que se le da a la inversión extranjera directa, en términos de política pública, estuvo con con todo esto que se congela la reforma energética, porque pues de ahí se tenía el 15%. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues obviamente inversionistas de otras partes del mundo, al ver los cambios en las reglas del juego, ¿qué es lo que hacen? Se detienen hasta esperar pues mejores tiempos o hasta ver finalmente qué es lo que va a pasar con la política pública, y lo que hemos estado viendo pues son iniciativas y reformas que más bien restringen esta inversión extranjera directa. Sigue llegando, o sea, no se ha acabado, no. Sigue llegando, pero estamos muy lejos del potencial que alguna vez se tuvo, a pesar de que la economía de Estados Unidos, de donde proviene una gran parte de la inversión extranjera directa, este año pues no nada más ya terminó de recuperarse, sino que ya se está expandiendo. ¿Y en qué niveles podríamos estar en este año, Gaby? ¿Cuáles serían, si estuvimos sobre los 30,000, cuál sería el nivel que podríamos alcanzar en este 2021? Y no menciono el 2020 porque fue un año pues inusual, ¿no? O sea que atípico, no, así es. atípico, entonces sí. Pues no. Pero por ejemplo ya 2021, donde ya hay cierta recuperación y todo eso, ¿qué podemos esperar? ¿En qué niveles? Fíjate que en el segundo trimestre vimos un incremento de 114% respecto al segundo trimestre del año pasado, pero en el segundo trimestre del año pasado, pues, cuando se dio el confinamiento, y obviamente pues ahí se da un efecto matemático de baja base de comparación. Y bueno, pues este año podríamos estar viendo a lo mejor un incremento de la inversión extranjera directa alrededor del 8-10%, se ve muy grande, pero de respecto a todo lo que se contrajo el año pasado, la verdad es que es muy poco, todavía no podríamos alcanzar los niveles precrisis. Otra cosa bien relevante también es que, bueno, las cifras de inversión extranjera directa, y hago la aclaración porque luego como que salen los periódicos de que alcanzó niveles máximos históricos y luego salen otros, bueno, es que se quedó muy abajo. Primero se dan cifras preliminares y generalmente hacen la comparación de preliminares contra las revisadas o las preliminares del año pasado, y entonces pues ahí es donde surgen
esas discrepancias. Y además como que se está revisando constantemente, esa es otra de los problemas que hemos visto con esta administración, donde se revisan constantemente las cifras y no se puede hacer un modelo econométrico que bien a bien nos diga, bueno, cuánto va a crecer la inversión extranjera directa. Pero creemos más o menos 8-10% este año, que no alcanza a resarcir la caída del año pasado. ¿Y en qué nivel nos situaría eso? ¿Sobre los 20 y tantos mil? ¿Sobre qué niveles? Sí, más o menos en esos niveles. Y fíjate que no nada más es importante el nivel, sino sobre todo ir viendo el crecimiento, porque ese crecimiento es lo que nos va dando la potencialidad de creación de mayor empleo y de crecimiento económico también en nuestra economía, porque finalmente es inversión. Ahora, de esa cifra total también, Gaby, supongo que hay que mencionarle a nuestros amigos que nos están sintonizando en este día, pues también hay que desglosar lo que es la inversión nueva y la reinversión de utilidades, ¿no? Que eso también confunde mucho, porque luego la reinversión de utilidades es importante, pero la inversión nueva no es tanto, y entonces la situación todavía se hace más dramática, ¿no? Así es, la inversión nueva son precisamente las nuevas compañías o todo esto que se planta nuevo. Reinversión de utilidades son las compañías extranjeras que ya están en México y que las utilidades que tienen, en lugar de repatriarlas o enviarlas a su país, se quedan en México. Y bueno, pues la reinversión de utilidades inclusive también está sufriendo, no nada más es que no lleguen nuevas empresas, sino que no es reinversión de utilidades. Entonces parecería que mucho está detenido precisamente por una parte, pues sí, la pandemia, pero por otra parte también, pues viendo a ver qué es lo que va a pasar con todos estos cambios en las reglas del juego que hemos visto, donde principalmente yo creo que lo que ha causado miedo son las iniciativas, reformas y las consultas públicas, particularmente lo que tuvo que ver con la cervecera que se canceló en este caso. Sí, hablamos de Constellation Brands, que pues ya tenía avanzada su planta en Mexicali, y al final de cuentas, a través de una consulta pública se echa para atrás un proyecto que ya estaba en marcha inclusive. Entonces ese tipo de decisiones pues, no ayudan mucho a generar la confianza, ¿verdad? Así es, sí, imagínate una empresa que ya lleva avanzado el proyecto y que le dicen siempre no, pues obviamente no nada más a esa empresa que le causa un daño, sino que se causa un daño en toda la economía por las demás empresas que dicen a mí me podría pasar exactamente lo mismo. Bueno, Gaby, si me permites, vamos a un corte y regresamos. Don Dinero, continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Don Dinero, regresamos. Bueno, estamos platicando con Gabriela Siller, ella es la directora de análisis económico del Grupo Financiero Base. Estamos platicando acerca de la inversión extranjera. Estamos hablando de el panorama tan complicado de la inversión extranjera en los últimos tiempos. Y Gaby, ¿qué panorama verías a futuro en el resto del sexenio? Por ejemplo, sé que es difícil hablar a largo plazo, pero por ejemplo, 2022, ¿qué verías para la inversión extranjera? ¿Podría haber alguna esperanza de cierta mejora o de los flujos de inversión extranjera o no necesariamente? Bueno, hablando de inversión extranjera directa, la verdad es que sí se tiene el potencial. O sea, si vemos cuánto cayó en el 2020, que bueno, pues México está buscando una recuperación, pero que Estados Unidos ya ha empezado su proceso de expansión, terminada la recuperación económica, podría crecer en el 2022 fácilmente del 15 al 20% la inversión extranjera directa. Pero, pues, nuevamente, hay pues limitantes. Estas limitantes sobre todo tienen que ver con la incertidumbre que se tiene mexicana. Ahora estamos hablando de inversión extranjera directa, lo que tiene que ver con maquinaria, equipo, reinversión de utilidades precisamente en estos rubros. Pero por otro lado también está la inversión extranjera de cartera que aparece en la misma balanza de pagos, donde ahí hemos visto salidas de capitales. No le hemos llamado fuga de capitales porque ha sido como que paulatino, pero desde el máximo nivel alcanzado el año pasado en febrero, antes de que iniciara la pandemia,
pues ha salido prácticamente el 25% de los capitales que extranjeros tenían en nuestro país. Ahí creemos que es diferente la expectativa, que van a seguir saliendo capitales, desafortunadamente, y si pudiera llegar a alcanzar a lo mejor a finales de este año un nivel máximo histórico de salida, hilando 2 años de salidas históricas y algo que nunca se había visto en nuestro país. Y para el 2022 mucho va a depender también del discurso que se dé, que si es conciliatorio o si, bueno, se tienen miedo sobre todo de lo que vaya, de cómo se ve la relación entre el gobierno y el Banco de México. Entonces, por una parte tenemos la inversión extranjera directa que tiene el potencial de crecer porque depende sobre todo del crecimiento de Estados Unidos, pero por el otro lado está la inversión extranjera de cartera, en donde creemos que va a seguir la salida de capitales, sobre todo lo que tiene que ver con valores gubernamentales. Y aquí lo es que pues, esto, aunque decimos, bueno, pues son los llamados capitales golondrinos, ¿en qué afecta? Y finalmente presiona al alza la tasa de interés que tiene que pagar el gobierno federal por la deuda que emite, y esto termina pegándole a las finanzas públicas, aunque no se vea reflejado en el tipo de cambio, ¿eh? Porque mucha gente dice, bueno, si esto no se ve reflejado en el tipo de cambio, ¿cuál es el problema? Pues precisamente es el financiamiento pues que cada vez le cuesta más al gobierno. Ahora, digamos, en lo que hace a la inversión extranjera directa, Gaby, más allá del TEMEC y de el enorme flujo comercial que tenemos con los Estados Unidos, hay quien dice, bueno, es que lo que está pasando en la economía mexicana se encaja muy bien en lo que está pasando en la economía del mundo, porque debido a la crisis, debido a la pandemia, pues hay menores inversiones extranjeras en el mundo. ¿Cómo encajar eso? ¿Cómo separar a México de esa, digamos, de esa tendencia que habría para la inversión extranjera, en donde, bueno, efectivamente en 2020 hubo un ajuste importante de la inversión extranjera en general, pero pues no sé si este año hay una recuperación ya de estos flujos a nivel global? Fíjate que esto lo podemos ver de alguna manera analizando el comportamiento del Producto Interno Bruto, que es el indicador económico más importante para cualquier país. Y sí, pues el año pasado el choque de la pandemia, nadie nos esperábamos que se fuera a dar una pandemia, y menos, bueno, de la magnitud que está haciendo el coronavirus. Y vimos que, bueno, pues las expectativas, por ejemplo, para Estados Unidos, era que el PIB se iba a contraer alrededor del 8%, terminó solamente con una caída de 3.5%, que es un montón, pero comparado contra lo que iba a caer, dado los estímulos, bueno, pues como que se contuvo, ¿no? Y además, por toda esta cantidad de estímulos fiscales y monetarios que dieron, se sentaron las bases para una rápida recuperación. También es así que en el segundo trimestre Estados Unidos ya recuperó el Producto Interno Bruto, tanto total como per cápita, que tenía antes de la crisis. En el caso de México no es así. México se contrajo 8.5% el año pasado, siendo la mayor caída del PIB desde la Gran Depresión. Para México, pues antes era como que toda crisis se comparaba contra la del 94, 95, sí. Pero ahora no, resulta que la del coronavirus fue mucho más fuerte. Y esto es porque México ya venía en declive, inclusive en el 2019 vimos una ligera caída del PIB, sí. Ya venía en declive y además no se aplicó política fiscal contracíclica. ¿Esto qué fue lo que pasó? Pues caída libre del Producto Interno Bruto, y este año, aunque se escucha muy alto el crecimiento estimado del PIB, alrededor del 6.3%, no alcanza a resarcir la caída del año pasado. Y entonces todo esto, pues ahí está en conjunto, o ahí se ve reflejado también la inversión extranjera directa. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que no ha habido algo que genere esa chispa de mayor crecimiento. Y en el caso de México, una buena parte de ese 6.3% tiene que ver con las exportaciones, inclusive también con la reinversión de utilidades, generación de empleo, que se genera por lo que llega de Estados Unidos, dada su expansión. Entonces, sí, el año pasado, pues definitivamente que la pandemia tuvo la culpa de todos los males económicos, pero no en su totalidad, porque hay una parte que tiene que ver con México, con esta falta de estímulo fiscal también. Ahí, bueno, pues hay muchas cosas de que unos dicen que sí se debería de haber endeudado en México, que no se debería de haber endeudado en México, pero bueno, finalmente estamos viendo las consecuencias de esta falta de estímulo. Y más allá de eso también, bueno, pues este discurso un tanto como de que genera incertidumbre sobre la economía mexicana. Y parecía como que, bueno, después de la cancelación de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el 2018, pues todo el mundo decíamos, bueno, pues ya no va a haber otra consulta pública, ya se acabó ahí, ya se va a recuperar la confianza. Pero vimos precisamente lo de la cervecera en Mexicali,
vimos iniciativas como la del Banco de México, que no se aprobó, pero que como que queda, ¿no? Este miedo de qué es lo que va a pasar más adelante, y otras reformas que sí fueron aprobadas, como la energética y la de la eléctrica, la del outsourcing, exactamente, que encarece el empleo. Y entonces, inclusive, fíjate eso del outsourcing, pues este esquema pues era muy utilizado en la industria manufacturera, donde, bueno, pues venía una gran parte de la inversión extranjera directa. Entonces son como que muchas cosas las que están generando limitantes del crecimiento de la inversión extranjera directa, de la recuperación completa del empleo y de la recuperación económica de México. En ese sentido, bueno, pues el panorama quisiéramos que fuera mejor, digamos, tenemos los incentivos, los alicientes, está creada el ambiente, una enorme relación con los Estados Unidos, pero creo que pues falta la política pública que capitalice, ¿verdad, Gaby? Este estímulo enorme que existe para que al final de cuentas se cristalicen esas tan ansiadas inversiones, ¿verdad? Así es, no nada más que capitalice, sino que no frene. Exacto. Bueno, pues Gabriela, te agradezco mucho. Siempre es un verdadero placer platicar contigo. Muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre, Gaby. Al contrario, muchas gracias a ti. Me dio mucho gusto platicar contigo y verte. Igualmente, Gaby. Bueno, pues ella es Gabriela Siller, una conocedora de todas esas variables económicas. Le sigue el pulso muy de cerca a todas ellas. Ella es la directora de análisis económico del Grupo Financiero Base. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.